Peregrinaje entre vidas. Bien, soy terapista tradicional y en un comienzo no trabajé en regresión a vidas pasadas o en cualquiera de esas cosas que trabajo hoy. Inicialmente trabajé en la modificación de la conducta y con personas que padecían trastornos del sueño, depresión y ese tipo de cosas. Eventualmente las personas recurrían para preguntarme: bien, ya que usted trabaja con hipnosis, ¿es posible que pueda llevarme a una vida pasada? Yo era muy imperioso en ese tiempo y respondía: no, yo no hago ese tipo de cosas. Lo lamento mucho, pero soy muy conservador en mi orientación académica y debería recurrir a alguien más para lo que busca. Así que lo que sucedió fue que años después tuve un paciente que llegó quejándose de un dolor en el costado y me dijo que había visitado muchos doctores, le sacaron rayos X y le dijeron que todo era psicosomático, que todo estaba en su mente y que solo lo olvidara y desaparecería. Pero le estaba causando un intenso dolor y no podía dormir bien, entre otras cosas más. Me preguntó si podía encontrar una causa raíz para todo esto en su niñez, si podía hacerle una regresión a su infancia. Así que lo que hice fue investigar al respecto, a muchos hechos de su primera infancia, y no encontré que hubiese caído sobre algún objeto filoso o que hubiese estado involucrado en forma alguna con cuchillos o cualquier cosa que fuera el causante del dolor agudo en su costado. Así que al final, luego frustrado, le dije a ese individuo, quien a propósito entró rápido y profundamente en el estado hipnótico, lo cual es importante de lo que vengo hablando, ya que ello para mí constituye un aspecto clave en el abordaje de las vidas pasadas que ahora realizo y en mi trabajo de transición entre vidas. Le dije: ve al origen de tu dolor, dime la primera vez que sucedió. Y de repente se encontró en los campos de batalla de Francia en la Primera Guerra Mundial, en una división británica en la batalla de Somme, y fue herido con bayoneta. Así que mientras este pobre sujeto había regresado repentinamente a una vida pasada, yo apenas podía seguirle el paso, y él estaba tendido en el lodo muriendo. Yo soy tan escéptico, ya que esa es mi naturaleza, que le pregunto que me describa la insignia militar que lleva en su brazo. ¿Qué batalla es esta?, le pregunto. ¿Dónde estamos? ¿Con quién están combatiendo? Porque no estaba convencido realmente de que esto me estuviese sucediendo. Así que él describió todas estas cosas de forma muy acertada, y ya que soy un historiador aficionado, sabía que estaba en lo cierto. Y entonces me di cuenta de que acaba de tener mi primer caso de vidas pasadas y yo trabajé en desensibilizarlo. Pensé en lo que hubiera hecho si él fue un niño de 6 años que se desvaneció en la cocina mientras su madre estaba allí. Así que a partir de ese caso me di cuenta de que la regresión a vidas pasadas era algo verídico. Todavía estaba algo dudoso, así que realicé experimentaciones adicionales. Trabajé con otras personas y transcurrido algún tiempo me encontré un nuevo caso casi por accidente. Una dama me contactó quien se quejaba de soledad y aislamiento en la sociedad. Ella sentía que no era parte de ese mundo. Se sentía tan desorientada con la vida que llevaba y las personas que la rodeaban, que pensó en el suicidio. Así que trabajé con esa mujer como lo había hecho con el otro hombre, pero no en regresión. Hablamos de muchas cosas de su niñez y la hice entrar en trance. Trabajamos muchos aspectos en sus primeros años de vida y no tuve nada de aquello. Así que del mismo modo que lo había hecho con el otro sujeto, le pedí a esa mujer: ve a la fuente de tu soledad y ausencia de compañía. Y nuevamente ella entró rápidamente en el estado de trance profundo. Se trataba de un excelente sujeto de prueba hipnótica y ella dijo: los veo a todos, mis amigos, ahora mismo están aquí frente a mí. Y pensé: bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Se trata de un grupo de compañeros de juego. ¿Quiénes son estas personas? Y ella, con su vista fija en la pared de mi oficina con mirada vidriosa y parpadeante, y me dijo: no, ellos son mis compañeros espirituales. Y hay 8 de ellos, y procedió a describirlos y yo no podía creerlo. Un frío intenso recorrió mi espalda, que tuve que... Estaba hablando con alguien que comentaba acerca de la vida, de transición entre vidas, y eso es un área en la cual no tengo experiencia, y sobre todo lo cual no he leído. No había muchos libros que ni siquiera mencionaran el tema. A partir de ese caso comencé a investigar el área de transición entre vidas. Luego, con la práctica y el paso del tiempo, cambié el enfoque de mi trabajo
para dedicarme a las personas que querían indagar respecto a su inmortalidad. Ahora las personas que venían a mí estaban interesadas en descubrir en quiénes eran realmente, quiénes son sus almas gemelas, cómo es su grupo espiritual, por qué están aquí en la tierra y otras cosas más. Para mí estas son las preguntas esenciales en la vida y los beneficios psicológicos que se derivan del conocimiento que se obtiene de las personas acerca de todo esto. Los empodera sobre sus vidas de una forma que no conocían hasta este momento. Esencialmente fue una forma en la que llegué a realizar el trabajo que desempeño hoy día. ¿Cómo es vista la terapia de vidas pasadas por la gente común? Hay dos tipos de personas: aquellos que entienden la hipnosis y el poder de la hipnosis y se dan cuenta que es algo real. Y la Asociación Americana de Medicina la ha aceptado hipnosis como herramienta médica desde 1958. Fue algo tarde, teniendo en cuenta el tiempo que ha existido, pero el punto que quiero resaltar es que las personas no alucinan en la hipnosis. La mente consciente no está inconsciente, está muy enterada de todo lo que sucede en todo momento alrededor del sujeto. No es como si usted estuviese dormido durante la noche en un profundo estado delta, estará en lo que comúnmente llamamos un estado alfa o teta del sueño. Así que su mente consciente tiene la capacidad de funcionar y proveer información que obtenemos de su subconsciente, y en esta forma la hipnosis, sea lo que crea o no, dependerá de la buena disposición para aceptar información autogenerada. Básicamente no se trata de algo similar a la física en la cual tenemos fórmulas. Podría decirse que no es algo que admita la validación científica. Todo lo que puedo decir es que era escéptico al principio respecto a todo el proceso de regresión a vidas pasadas, el tema de transición entre vidas, y lo que me convenció que se trataba de algo real y que los relatos de mis pacientes eran algo que les había ocurrido verdaderamente fue la consistencia de sus historias. No importaba si aquel que me buscaba era una persona profundamente creyente o era un ateo, o si profesaba cualquier religión no ortodoxa. Una vez lo sometía al estado hipnótico profundo, todos me decían lo mismo respecto al mundo espiritual y respecto a la vida intermedia entre vidas. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Al momento de la muerte, usted se eleva sobre su cuerpo, vuelve la vista y lo mira. Ahora, han habido muchos casos de reportes de experiencias cercanas a la muerte y se han escrito libros al respecto, y algunas personas han tenido este tipo de experiencias, han aparecido en radio y televisión y le han descrito a la audiencia en varias formas cómo se sintieron y lo que experimentaron. Pero usted debe tener en cuenta que una experiencia cercana a la muerte, estamos hablando de una persona que estuvo clínicamente muerta solo durante algunos minutos, y de otra forma no estarían disponibles para revelarnos su experiencia. En mi caso tuve un paciente en hipnosis durante 3 horas, haciéndole preguntas respecto a sus percepciones. Ellos además se encuentran en un estado relajado, no están padeciendo ningún tipo de trauma físico, así que tienen la capacidad de comunicarse en forma clara y abierta. Todo lo que les sucede es interesante. Ahora, permítame explicar que existen dos tipos de almas, las almas más avanzadas y las almas principiantes. Realmente existen otros tipos, pero me limitaré a hablar de estos dos tipos.